¿Cuántos han traído Biblia? A ver, por favor, levanten la mano. Levanten sus Biblias mejor así, al aire. Entonces, vamos a usar el texto del Evangelio, Juan capítulo 3. ¿Ya? Entonces busquen Juan capítulo 3, del 16 al 18. ¿Qué estamos celebrando hoy? ¿La fiesta de qué? De la Santísima Trinidad. Es, digamos, el corazón de la fe católica. Creemos en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? El Padre nos ha creado, el Hijo nos ha venido a salvar, pero lo ha hecho con el Espíritu Santo. Es decir, la salvación y la creación es una obra de los tres. Tanto es así que cuando vemos Génesis dice, el Espíritu de Dios aleteaba las aguas, ¿se acuerdan? Entonces, ese es uno solo. Bien, eso que ya se viene diciendo todos los años, pues no vamos a centrarnos mucho en eso, sino más bien en el Evangelio de hoy, que está en Juan capítulo 3, del 16 al 18. Los que han traído Biblia, levanten sus manos con la Biblia y digan conmigo, a ver, así, vamos. Toditos levanten así. He venido a escuchar a mi Señor, vamos. Para hacer lo que dice mi Señor. Entonces vamos a ver qué dice el Señor hoy día. Traten de seguir la línea. Dice, versículo 16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Cuando usted le dice a alguien, ¿por qué se demoró tanto? ¿Qué le está diciendo? Esa palabra, tanto, ¿qué significa? Más de la cuenta, más de lo... ¿Por qué te cobró tanto? Le dice a tu marido cuando le mandas al mercado. Te dejaste engañar, dice, ¿no? ¿Por qué te cobró tanto? ¿Qué le está diciendo? Te ha cobrado más de la cuenta, más de lo que debería ser. ¿Por qué me has servido tanto? Dicen los niños cuando no les gusta la comida. ¿Qué está diciendo? Me has servido más de lo que yo quiero comer. Entonces la palabra tanto normalmente indica ir más allá de lo normal, de lo recomendable, si se quiere. Y acá dice que Dios amó ¿cómo? Tanto. No sé qué dice la Biblia latinoamericana. A ver qué dice la latinoamericana. ¿Qué dice? Tanto. En otras Biblias, ¿qué dice? Ahí, ¿qué dice? Tanto. Es demasiado, mucho, más allá de lo normal. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cómo ama Dios a nosotros? Nos ama, dice, de manera exagerada. Tanto es ese amor que mandó ¿a quién? A su Hijo único. Ahora, como ustedes saben, yo suelo pasar esto a la vida real, entonces vamos a hablar de los papás y los hijos. ¿Cómo deben amar los padres a los hijos? Aprendan del papá, pues, del papá con mayúscula. ¿Cómo deben amar? Ahí está escrito. Tanto. ¿Cómo deben amar? Demasiado. ¿Cómo deben amar? Más de la cuenta. Ya, puntos suspensivos. Pero porque aman demasiado, lo que tienen que darle a sus hijos no son cosas, sino a alguien. Dios amó tanto al mundo que no le dio cosas al mundo, sino le dio a alguien. ¿Quién es ese alguien? Su Hijo. Tú vas a amar tanto a tu hijo que no le vas a dar algo, sino a alguien. ¿Quién es ese alguien? No. Ese eres tú mismo. Por supuesto que Dios también nos ha dado cosas. Nos ha dado el cielo, la tierra, el agua, el sol, el aire, las plantas, los animales. Nos ha dado tantas cosas. Pero no solamente nos ha dado cosas, sino también nos ha dado a alguien. ¿Quién es ese alguien? Ese es Jesús. Usted igual a sus hijos tiene que darle muchas cosas, por supuesto.
comida, estudios, zapatos, ropa, uniforme, PlayStation, todo lo que tú quieras, pero lo que puedas. Pero eso no es suficiente. Lo que tú tienes que darle, si lo amas tanto, por encima de las cosas, le tienes que dar a alguien. ¿Y quién es ese alguien? Ese eres tú mismo. De manera que tu hijo no espera solo algo, sino espera a alguien. Entonces es ahí donde a veces los papás confunden las cosas. Yo amo mucho a mis hijos, yo doy todo por ellos, pero en realidad no le estás dando nada, porque le estás dando cosas y no le estás dando a alguien que él necesita. ¿Y ese alguien quién es? Entonces eso no te olvides. No están mal las cosas materiales, pero por sobre esas cosas materiales, ese hijo que es amado por ti necesita a alguien. ¿Y quién es ese alguien? El papá y la mamá. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Ok? Listo. Para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Pero dice, los que recibimos a ese alguien que es Jesús, tenemos que creer en Jesús. Pero ahora, ¿cómo nace la fe en alguien? La fe en alguien nace, o el amor a alguien nace, porque los vínculos están bien hechos. Y ahora sí quiero que presten mucha atención a lo que voy a decir. ¿Qué cosa es un vínculo? Es la relación que se teje entre los seres que tienen capacidad de relacionarse. ¿Los animalitos tienen capacidad de relacionarse? Sí, también ellos hacen sus vínculos. Pero acá voy a hablar sobre todo de los seres humanos. Entonces presten atención. ¿Saben cuándo se empieza a tejer los vínculos entre un padre y un hijo y un padre y una madre? Inclusive desde antes de la concepción. Por eso siempre los psicólogos preguntan, señora, ¿usted planificó este hijo o salió por casualidad? Y normalmente el 99.9% dicen por casualidad, no estaba planificado. Bueno, está bien. Pero sea como sea, ¿cuál es la diferencia entre estar planificado y no? Es que cuando alguien planifica, desea. Y cuando tú deseas, el vínculo ya se tejió. Mientras cuando alguien acepta lo que llega, y es más, lo acepta a regañadientes, el vínculo ya está débil. ¿Se dan cuenta? La diferencia que hay entre el planificar y el tener un hijo así por casualidad. Entonces, probablemente ustedes no van a entender mucho a profundidad de esto, pero yo se lo estoy poniendo en sencillo. ¿Y saben cuándo se van a dar cuenta de eso? Cuando tú ves cómo es tu relación con tus padres o cómo es la relación de tus hijos contigo ahora que son jóvenes. Bueno, vamos con calma. Ahí comienza ese vínculo entonces, cuando tú no solamente tienes un hijo porque te salió, porque te equivocaste en la cuenta, lo que sea, sino porque tú lo deseas. Entonces, el vínculo ya está tejido inclusive antes de la concepción. Si llegada la concepción tú rebosas de alegría porque eso era lo que esperabas, el vínculo se va tejiendo aún mayor. Avanza el embarazo, la madre y el papá mantienen una relación cariñosa, estrecha con el hijo durante el embarazo, el vínculo se va tejiendo aún más fuerte. Nace el hijo, la madre está pariendo y el padre está al costado apoyando emocionalmente al padre, a la madre, ese vínculo se va tejiendo aún más. El hijo ya está en casa, el padre está en la casa, aunque trabaja, llega y está pendiente del afecto, el cariño, le conversa a su hijo, aunque su hijo no entiende nada aparentemente, ese vínculo se va tejiendo. De manera que cuando el niño crece, siente que está muy ligado no solamente a la madre, porque le da de lactar y es su obligación criarlo, sino también que está ligado ¿a quién? Al padre. De manera que cuando este niño llegue a la adolescencia, el vínculo que va a tener con el padre y la madre va a ser tan estrecho, tan fuerte,
que se va a cumplir lo que dice acá, para que todo el que cree en él no muera. Es decir, este hijo va a creer en lo que su padre y su madre le dicen. Es decir, su relación va a ser sana, va a ser, vamos a decir, profunda. Le va a doler al hijo desobedecer al padre porque el vínculo es demasiado estrecho que el hijo va a sentirse mal al hacerle pasar un mal rato, ¿a quién? A sus padres. Pero si ese vínculo no se da como debe de ser, vas a tener lo que tienes ahora. Hijos déspotas, que le cae altamente si tú lloras o no lloras, si sufres o no sufres. Hijos que ya tienen su familia, su madre está sola, viejita, abandonada, pues le importa un pepino porque no es que sea un hijo malo, sino es que el vínculo estaba mal hecho. El vínculo está simplemente mal hecho. Y cada uno está recibiendo lo que ha hecho. Entonces, aquí, si está diciendo bien claro, para que todo el que cree en él no muera, el creer en ese alguien no es automático. El hijo no cree en el padre y en la madre simplemente porque sea su padre o porque sea su madre, sino creen en él porque hay un vínculo que está hecho de tal manera que no se puede hacer otra cosa sino creerle al padre y a la madre y obedecerles a ellos como corresponde. ¿Por qué? Porque no hay una regla que mande, sino hay un amor que fluye en esa relación de padre, hijo, de madre, hijo. Entonces aquí yo les quisiera pedir muy encarecidamente que empiecen a revisar sus vínculos. ¿Cómo has tejido los vínculos con tus hijos? ¿O cómo lo estás tejiendo? Todos los adultos, yo he escuchado, nos quejamos de lo siguiente: yo soy muy frío con mi papá, con mi mamá. No me nace darle un abrazo, un beso. Tampoco a ellos. Pero no es que sean malos, sino es que los vínculos se han hecho de una forma muy débil, muy frágil. Peor todavía cuando ha habido momentos donde los padres han tenido que ausentarse por adulterio, por trabajo muy lejos de la casa, por tantas cosas. Esos vínculos están prácticamente a punto de romperse. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Empezar a ser conscientes que los vínculos entre los padres y los hijos se tienen que tejer bien. ¿Y cómo? Conservándolos, cultivándolos desde el momento inclusive de la preconcepción. Bueno, pues si ya metiste la pata, salió de chiripazo, bueno, ya no importa, pero al menos de hoy en adelante, trata de que ese vínculo con tu hijo o con tu hija sea mejor. Y para que ese vínculo se dé, no necesitas darle cosas, sino darte a ti mismo. Conversa con él, come con él, juega con él, ve televisión con él, cuéntale tus problemas, escúchale sus problemas. ¿Y eso qué necesita? Necesita tiempo. Lo que ustedes dicen que no tienen, pues si quieren que esos vínculos sean fuertes, tienen que tener tiempo. Y si no, sigan nomás así. Después no se extrañen que tengas un hijo déspota, un hijo que te ve llorar y él feliz. Un hijo psicópata. Yo estaba estudiando casos de psicopatía y me preguntaba yo desde la fe, ¿no? ¿Cómo es que tenemos hijos psicópatas? Que ven a su pareja llorar, sufrir, pero ellos felices. Ni una mosca les pica. Entonces la psicopatía, mis queridos hermanos, no es algo que se hereda, es algo que nosotros lo creamos cuando el vínculo lo hacemos mal. Entonces tenemos que tener ahí mucho cuidado. Traten de crear esos vínculos con sus hijos de la manera mejor posible que puedan. Pero para eso tienen que darse tiempo. Hijos, adultos, si quieren tener una vejez tranquila con sus padres, mejoren sus vínculos con sus padres. Acérquense, traten de conversar, traten de romper esas barreras que hay. Entre hermanos igual. En pareja. Esto parece absurdo, pero igual. ¿Por qué en la pareja se arañan, se insultan, se gritan, se lastiman a no más? ¿Por qué?
porque desde el inicio no han sabido tejer ese vínculo. Lo han hecho de manera equivocada. Solamente se han juntado por inercia, pero no han sabido tejer ese vínculo. A veces el marido piensa con que llevando toda la casa materialmente ya cumplió con su deber. Pero no, pues tu mujer no necesita solamente cosas, sino necesita a alguien. ¿Y quién es ese alguien? El marido. Tu marido no normalmente necesita cosas, sino necesita a alguien. ¿Quién es ese alguien? ¿Quién? La mujer. Entonces, inclusive en pareja, si esos vínculos no se tejen bien, corren el riesgo de llegar a la vejez y vivir como enemigos. Así que entonces recapaciten y traten de mejorar sus relaciones y hacer mejor su vínculo dentro de la familia. Y yo realmente, cuando veo que hay papás que ya no saben qué hacer con sus hijos porque quieren que les hagan caso, que les obedezcan, que acaten sus órdenes, pero no lo van a lograr si no primero mejoran o reconstruyen los vínculos con sus hijos. Porque si los vínculos están mal hechos, en cualquier momento eso se rompe y cada uno queda como cuando el puente se cae, cada uno queda en los diferentes lados. ¿Por qué? Porque ese vínculo se rompió, el puente se cayó. Y entonces vamos a hablar inútilmente porque nadie nos va a responder, no vamos a conectarnos. Si eso pasa con los hijos, también pasa con los padres, también pasa con los hermanos y también pasa con la pareja. Y lo que más dolor da es cuando eso sucede en la pareja. Porque se supone que en la pareja están juntos porque hay química, ¿no? Porque el uno está compenetrado con el otro. Pero si eso no se da, es como que prácticamente están por gusto. O alguien está obligando al otro para que esa relación camine. Y eso no está bien, pues eso no va a durar. Ok, entonces vamos adelante. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creerle en el Hijo, por no creer en el Hijo único de Dios. ¿Por qué está condenado? Dice, porque el Hijo ha venido a darnos lo que el Padre le ha encomendado, todo lo que nos ha dicho para nuestra salvación. ¿Y cómo se condena el hijo cuando el vínculo está mal hecho? Muy simple. ¿Cuántas veces les he preguntado? ¿Por qué una chica de 15 años sale embarazada de un chico de 25? Creo que alguna vez se los pregunté. ¿Por qué? O en todo caso, a ver, traten de responder. ¿Por qué sucede eso? Porque el vínculo de esa chica de 15 años con su padre no existe. El padre nunca lo abraza, nunca lo besa, nunca lo cariña, nunca está a su lado. Simplemente él cree con que pagar la pensión, poner la comida en la casa, ya cumplió y es el hombre héroe que se sacrifica mucho por sus hijos. Cuando esa hija no necesita solo cosas, necesita ¿a quién? A alguien. ¿Y ese alguien quién es? El padre. Entonces cuando el padre no está, va a buscar hacer vínculos con otro, y normalmente cuando se mete con un adulto es porque están reemplazando al papá, y entonces se confunde la cosa ahí y sale un embarazo. Entonces, y eso quiere decir lo que dice acá: el que cree ya se ha salvado, pero el que no cree se ha condenado. Quiere decir que aquel que no cuida el vínculo automáticamente termina perdiéndose o condenándose, es decir, cavando su propia tumba. Entonces, papás, ¿qué quiero decir con esto? Cuiden el vínculo con sus hijos. Si para ti no era importante eso, pues ponte a pensar, empieza a tejerlo como debe de ser. Porque si no lo haces, por más que tú te sacrifiques, todo lo que haces no va a tener ningún resultado, o va a ser a medias. Entonces hay que estar muy atentos a eso. Al final, el que se condena o el que pierde no lo hace porque quiere, sino es que los seres humanos necesitamos tener vínculos serios, fuertes, sólidos. Pero si no lo hay, se va a tejer por cualquier lado. ¿Por qué existe el adulterio? Porque el vínculo con la pareja está mal, pues. Ni modo un hombre bien atendido, bien cuidado, respetado, valorado, va a buscar otra chimultrufia en la calle, ¿no? ¿O sí? A la inversa también, ni modo una mujer
valorada, respetada, cuidada, protegida, va a buscar, mejor no digo qué cosa, pero... Entonces, si se da el adulterio es porque los vínculos están mal hechos y mal llevados. ¿O me equivoco? ¿O qué dicen ustedes? Claro, si la relación está a punto de quebrar es porque los vínculos están mal hechos. Así de simple. Están mal hechos. No están llevándose como debe de ser. Tú prometiste que ibas a cocinar rico, que ibas a lavar la ropa, que ibas a hacer esto, el otro. Tu compromiso fue de 100 páginas, pero en la práctica no haces ni media página. Entonces el vínculo está mal hecho. En ambos casos. Entonces, si una relación quiebra, no es porque solamente el culpable es uno, se lo he dicho miles de veces. Culpables son dos. Por permitir que el vínculo se debilite o por ser causa de que el vínculo se debilite. Entonces el vínculo se tiene que cuidar. Si no se cuida, eso en cualquier momento se cae. Y ahora entonces yo quiero pasar al otro nivel que es mucho más importante. No sé si fue acá, pero lo voy a decir igual si han ido a la misa el domingo pasado a Fátima. Todos los que van a catequesis familiar solamente por tener un papel que diga que ya está bautizado, ya está hecho la primera comunión o la confirmación, les aconsejo que se vayan a Zángaro y no pierdan su tiempo. Porque la catequesis familiar no es para tener un papel que diga ya fui bautizado. No, los sacramentos Dios los ha inventado para que a través de ellos tejamos, armemos nuestro vínculo con el Padre. Es decir, los sacramentos son una ocasión para encontrarnos con ¿quién? Con Dios. Para vivir con ¿quién? Con Dios, en Dios y para Dios. Ahora entonces, ¿por qué dice acá el que cree se salvará? ¿Por qué las personas adultas no le hacemos caso a Dios? Porque nuestro vínculo con Dios no está bien hecho. Y todos los papás que hacen el error de venir a la catequesis solamente para hasta conseguir el sacramento y después desaparecen hasta el matrimonio, se están engañando porque están haciendo que el vínculo de sus hijos con el verdadero Padre casi no exista. O si estaba comenzando y después nunca más viene, ese vínculo se muere otra vez y todo queda como si no hubiera pasado nada. Así que los únicos responsables para que el vínculo entre los hijos y Dios sea muy débil o frágil son los padres. ¿Por qué te cuesta a ti obedecer a Dios que dice cásate? ¿Por qué lo sigues pensando y repensando y dándole vueltas, encontrando excusas a ver pues si esto? ¿Por qué? Porque tu vínculo con Dios casi no existe. Tu vínculo es muy frágil. Por eso es que lo que Dios te dice te cae altamente, lo repiensas y le encuentras 1000 patas al gato para ver qué excusa le das. ¿Por qué? Porque tu vínculo con Dios casi no existe, es muy débil. ¿Por qué cuando Dios te dice no seas adúltero o lo que sea, la palabra de Dios lo que nos dice en cada domingo, por qué lo repensamos y lo acomodamos a nuestro antojo? Porque mi vínculo con Dios no es nada fuerte, porque si yo amara a Dios realmente como el vínculo correcto debe ser, inmediatamente pues yo hago lo que Él me dice. ¿Por qué? Porque lo amo. Porque el vínculo es tan fuerte que yo no puedo soportar no obedecerle, porque entonces me sentiría mal no solamente Él, sino también yo. Ese es el problema. Entonces, si usted va a venir solo a la catequesis, solo hasta, pues está engañando. Le está dando a sus hijos gato por liebre, porque al final simplemente terminan el sacramento y después desaparece ese vínculo, prácticamente queda en pañales. Y cuando su hijo crezca, es como si nunca hubiera conocido a Dios. Entonces yo quería aterrizar a este punto. Hagamos las cosas bien hechas. Si han decidido que sus hijos conozcan a Dios a través de los sacramentos, háganlo bien. Esto, ¿cuántas veces les han dicho cuando realizan los sacramentos? No es el término de, sino es el comienzo de. ¿Cuántas veces les han dicho eso? Siempre, ¿verdad? Siempre, ¿no? Pero ustedes igual, les cae altamente.
Cuando uno llega al bautismo, no es el término de, es el comienzo de. Cuando yo me caso, no es que he terminado, sino estoy comenzando. Cuando yo recibo la confirmación, no es que llegué a, sino estoy comenzando algo diferente. Entonces, este es el gran problema. Porque dice, Él ha venido para que tengamos vida, para que nos salvemos, pero dice, al no creerle, automáticamente ya estamos condenados. ¿Por qué? Porque nos estamos perdiendo todo lo que Él ha venido a ofrecernos. Eso nos estamos perdiendo. Y automáticamente nos estamos condenando. Los que trabajan en el restaurante, pónganse una mano al pecho. Porque no sabemos cómo preparan los alimentos, pero es que a mí realmente me parece muy, muy asqueroso venderle al pueblo algo que no es, cuando sé que esa es la cuestión básica para su sobrevivencia. ¿A cambio de qué? ¿Solo a cambio de dinero? ¿Solo a cambio de poder? Y alguien viene a decir que el calentamiento global no existe, me interesa el mundo entero con tal que yo tenga más dólares. O sea, ¿dónde estamos? Cuando tú dices, no pasa nada, basta que yo tenga todo y punto. Pero tú no tienes que pensar así, pues. Tú tienes hijos. Tienes que pensar en tus nietos, en tus bisnietos, en tus tataranietos. Te guste o no, desde que tienes un hijo, tu descendencia va a perdurar quién sabe hasta cuándo. Entonces, tú no puedes decidir egoístamente solo pensando en ti. Tienes que pensar en todos los que vienen detrás de ti. Entonces, resumiendo, lo que dice acá, que el Padre ha enviado por amor o porque ama tanto al mundo, ha enviado a su propio Hijo, quiere decir que el que ama tanto a alguien no solamente da cosas, sino se da a ¿quién? Él mismo. Esa es la primera cosa. Entonces, si tú amas tanto a tus hijos, si tú amas tanto a tus padres, si tú amas tanto a tus hermanos, si tú amas tanto a tu marido o a tu mujer, no solamente des cosas, sino dete a ti mismo. Eso es la primera cosa. Segundo, hay que hacer bien los vínculos. Todos los problemas que se dan a nivel de psicología es ¿por qué? Porque los vínculos están mal hechos. Cuando tu hijo no te obedece, cuando tu hermano te trata mal, cuando tu pareja te pisotea, te mete al tacho, cuando esto o aquello, es porque los vínculos están mal hechos. Y si uno quiere mejorar, tiene que trabajar en corregir y rehacer esos vínculos. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que tener el coraje, pues, de perdonar. Hay que tener coraje de reconocer los propios errores. Hay que tener coraje también de llamar la atención al otro. Y lo tercero, que es lo más importante para mí, pregúntate cómo está tu vínculo. ¿Con quién? Con Dios. Porque dice acá, el que cree en Él se salva. Pero para creer en Él hay que tener un vínculo bien fuerte. Pero ese vínculo, al parecer en muchos casos, todavía no está ni siquiera en comienzos. Porque yo siempre les hago esta pregunta a los maridos y a las mujeres. El marido o la mujer que se casa, para bien o para mal, cambia su pensamiento. ¿Y saben por qué? Porque está enamorado de la otra persona. Y su vínculo es tan fuerte que es capaz inconscientemente de hacer lo que la otra persona le dice. ¿Cuántas ustedes han visto por la televisión? ¿Cuántas enamoradas han dicho mátale a tu mamá y el otro le ha matado a su mamá? Supuestamente porque ama a la pareja. Bueno, ellos son extremos, ¿no? Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Para que alguien te obedezca, el vínculo tiene que estar bien hecho. Y entonces vuelvo a decir, si nosotros adultos no le obedecemos a Dios, lo que Dios nos dice lo repensamos y lo planteamos y lo acomodamos a nuestra manera para encontrar una excusa, es que nuestro vínculo con Dios todavía está en pañales. Porque si nuestro vínculo fuera fuerte, entonces le haríamos caso rápido y por lo tanto las cosas serían diferentes. Piénsenlo. Pero yo sí estoy muy convencido de eso y quiero, y al menos hago el intento siempre,
de trabajar esa parte para que el vínculo no sea una cosa ficticia, sino una cosa bien hecha como debe de ser.